Bueno, pues la tenemos ya aquí sentada Aider Mendoza, presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Guardión, ¿qué tal? Bienvenida. Egunon. Bueno, 10 días en el cargo. ¿Se ha acostumbrado ya a su nuevo puesto o está costando? No, bueno, la verdad es que no me está costando mucho ese inicio de legislatura, inicio de formar equipos, estar en contacto con los grupos para organizar esta nueva legislatura y de momento bien. Bueno, además usted es una persona que conoce bien la Cámara guipuzcoana. Bueno, sí, he estado 4 años y conozco bastante bien la casa y ahora, es ponerse a funcionar y ya está. No tiene gran dificultad de momento. De momento hemos conseguido ya acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián, también para la Diputación de Guipúzcoa. Mañana será el pleno de investidura del que luego hablaremos. Y me gustaría pedirle una valoración. ¿Qué le parece? Bien, pues yo creo que el acuerdo es importante. Hacía falta también gobiernos estables en las diferentes diputaciones, también en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de Donostia, en los diferentes ayuntamientos. Y yo creo que es una buena noticia para la ciudadanía guipuzcoana, que va a tener gobiernos fuertes, que va a tener ayuntamientos fuertes para responder a las necesidades que hay. Y además yo creo que, insisto muchas veces en esta idea, que la ciudadanía está esperando que se tomen decisiones, que se adopten las decisiones cuanto antes, y eso va a ser la agenda política que vamos a tener encima de la mesa. Por lo tanto, yo creo que debemos felicitarnos todos. En su primer discurso como presidenta quiso usted dejar claro que somos un pueblo que quiere decidir libremente su futuro. Y ayer estuvo usted en el acto de Ngure Escudagó junto al presidente del GBB, al nuevo alcalde de San Sebastián y también al futuro nuevo diputado general. ¿Cómo cree que se va a poder conjugar esto con ese pacto alcanzado con el Partido Socialista? ¿Puede haber ahí algún pequeño roce? A ver, yo creo que roces no. Cuando acordamos programas, cuando acordamos incluso gobiernos, cada uno tiene su propia personalidad, tiene sus propias convicciones y además somos capaces de llegar a acuerdos incluso teniendo grandes diferencias también en este aspecto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que a pesar de tener esas diferencias, que hayamos sido capaces de llegar a acuerdos de manera tan rápida, además yo creo que es bueno. Por lo tanto, la lectura debe ser siempre positiva. Oigan, estos 4 últimos años la bronca ha sido constante en Juntas Generales. ¿Cómo afrontar esta nueva legislatura que echa a andar? Bien, pues yo espero que no sea una legislatura de broncas. Efectivamente, yo creo que sobre todo la legislatura anterior la marcó la diferencia que había entre la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Gobierno y las Juntas Generales de Guipúzcoa. Es decir, en más de una ocasión lo que se decía era que lo que acordaban las Juntas Generales de Guipúzcoa por mayoría, la voluntad de la ciudadanía guipuzcoana expresada en las Juntas Generales de Guipúzcoa, no se respetaba por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En este caso, ya de entrada tenemos una mayoría que sustenta al Gobierno y una mayoría también de voluntad guipuzcoana. Por lo tanto, yo creo que esa bronca no va a haber. Por lo menos lo que sí garantizamos es que aquello que se decida por mayoría en las Juntas Generales de Guipúzcoa se va a respetar. Por lo tanto, yo creo que de inicio es absolutamente diferente con lo que teníamos en la legislatura anterior. Apelaba usted también al diálogo en ese primer discurso para lograr consensos. ¿Es lo que ha faltado estos 4 años? A ver, yo creo que diálogo sí ha habido entre los diferentes grupos. Lo que ha habido ha sido dificultad para llegar a acuerdos y sobre todo dificultad para que esos acuerdos que se adoptaban en las Juntas Generales de Guipúzcoa se respetaran. Y por lo tanto, en esta nueva legislatura, insisto, hay un acuerdo entre 2 grupos políticos, lo cual no quiere decir que no se vayan a intentar llegar a acuerdos con el resto de los grupos políticos que están representados en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Es decir, no va a haber una apisonadora, sino va a haber grupos políticos que van a tener voluntad de llegar a acuerdos, los acuerdos más amplios posibles en todas las áreas. Su antecesora en el cargo, la señora Charola, siempre denunció el frente anti-Bildu formado en la Cámara. ¿Era cierto? ¿Se unieron ustedes para cargar tintas contra el gobierno foral? Si hubiera habido un frente anti-Bildu, Loitzune Charola no habría sido presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa y Martín Garitano no habría sido diputado general de Guipúzcoa. Y una vez iniciada la legislatura, porque ella ponía ejemplos, decía, por ejemplo, el número de preguntas escritas que llegaron a la Cámara se multiplicaron por 10 con respecto a la anterior legislatura gobernada por el PNV. Bueno, yo creo que ahí la clave está fundamentalmente en que el PNV estaba en la oposición y el PNV es un partido que en la oposición es muy activo. ¿Más que en el gobierno? El gobierno es muy activo, pero en la legislatura anterior el PNV estaba en el gobierno, no estaba en la oposición, y cuando está en la oposición es un grupo activo para intentar que la Diputación Foral de Guipúzcoa tome iniciativas y tome decisiones. Como no las había, el PNV era especialmente activo, pero no solamente en las Juntas Generales de Guipúzcoa, sino también lo ha sido, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, cuando EH Bildu no ha estado gobernando, sino que también otros partidos políticos, como por ejemplo en su día el Partido Socialista, el PNV es activo allí donde está el gobierno y en la oposición. Es lo que ha marcado la diferencia.
Hemos preguntado a los grupos de la oposición por cómo la ven a usted, a Eider Mendoza, y esto es lo que nos decían Partido Popular, Podemos y Partido Socialista. Eider Mendoza nos ha demostrado su capacidad de trabajo, su tenacidad, ser una mujer de carácter. Como presidenta de las Juntas Generales, entendemos que su mayor reto debe ser acercar el Parlamento a los guipuzcoanos, a todos los guipuzcoanos, y que sepa separar el puesto de presidenta, sus funciones y sus obligaciones, de su militancia al PNV. Entendemos que equidad, transparencia y cercanía deberían ser sus objetivos institucionales para los próximos 4 años. Estamos seguros que nos ayudará a desarrollar nuestro programa y así a poner en la palestra los temas que interesan a los guipuzcoanos, los temas de rescate ciudadano, los temas de corrupción, los temas de residuos. Entonces, estoy seguro que trabajará para que haya un diálogo sincero entre todos los partidos y se pueda dar un debate para todos los guipuzcoanos, que es para lo que están las juntas. Es una mujer ordenada y trabajadora y no me cabe la menor duda de que con el nivel de colaboración que vamos a tener los grupos junteros que sostenemos al gobierno, el del PNV y el Partido Socialista de Euskadi, pues eso le va a dotar de una cierta estabilidad y de una cierta tranquilidad a la Cámara, ¿no? Por otro lado, obviamente hay que esperar de la oposición que haga su trabajo de control, de propuestas, de fiscalización, y hay que esperar también que todo esto se produzca en un clima de cierta normalidad, de cierta naturalidad y en definitiva con buen clima de trabajo, ¿no? ¿Se siente identificada con los calificativos que le han puesto sus compañeros? Persona de carácter, ordenada, trabajadora. Estaría mal que dijera que sí. Bueno, a ver, no voy a... sí, pues sí me identifico con eso. Yo creo que si algo me define es la capacidad de trabajo. Yo creo que, no está más decirlo cuando eso es así. O sea, yo soy muy trabajadora y, pues intentaré, desde luego, como decían y como me pedían, intentaré que, pues dar cauce al trabajo de todos los grupos políticos, y además yo creo que esa es la función de las Juntas Generales, intentar agilizar y, sobre todo, dar a conocer también a la ciudadanía lo que son las Juntas Generales de Guipúzcoa. Yo me voy a empeñar en que los grupos junteros puedan realizar adecuadamente su trabajo, y también me empeñaré en que los acuerdos sean los más amplios posibles. Le pedí al Partido Popular que sepa separar entre los intereses políticos del PNV y los intereses de la Cámara y de los guipuzcoanos. Bueno, yo creo que soy consciente, ¿no? He sido juntera en las Juntas Generales de Guipúzcoa durante 4 años, previamente fui parlamentaria en el Parlamento Vasco durante 10 años, por lo tanto llevo 14 años con micrófono en mano en debates. Ahora es verdad que el cambio es sustancial, ahora voy a pasar a presidir lo que son las Juntas Generales de Guipúzcoa y se supone que ahí, pues represento a las Juntas Generales, y yo sí, desde luego, voy a intentar separar lo que son mis convicciones de lo que es el papel de una presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, pero esa será mi función y así lo voy a hacer. Yo creo que además hasta ahora lo he dejado claro y ese será mi objetivo. Además, yo creo que el trabajo que debemos hacer sobre todo es, como decía anteriormente, acuerdos, intentar que todos los grupos junteros puedan realizar su trabajo, intentar ayudar y colaborar en ello. A pesar de mis convicciones, yo evidentemente las seguiré manteniendo, pero intentaré estar por encima un poco del bien y del mal para ayudar a todos los grupos junteros sin hacer ningún tipo de diferencia. Y le pedí a Podemos que ponga sobre la mesa temas de interés ciudadano, que no tengo muy claro si coinciden en los temas de interés ciudadano Podemos y el PNV, al menos oyéndole hablar a Podemos. No, le he escuchado a Podemos, decía un par de cuestiones. Por un lado, creo que hablaba de transparencia, hablaba también del tema de la corrupción y hablaba también del tema de los residuos. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema que suele llevar muy a menudo Podemos a su discurso político. Yo creo que habría que diferenciar, y yo creo que además nosotros debemos hacer un esfuerzo como políticos que somos, y además debemos también dejarlo muy claro, porque nosotros somos en este momento profesionales de la política. La corrupción es un tema que preocupa mucho, sobre todo a nivel del Estado, y sí que debemos dejar claro que en el País Vasco esto no es así. Efectivamente, la corrupción donde la hay que ponerla encima de la mesa, pero entiendo que además, según la última encuesta que se ha realizado, la corrupción no es uno de los temas de mayor inquietud. ¿Por qué? Porque aquí no se ha dado desde luego a la escala a la que se ha dado en el nivel del Estado español, pero en cualquier caso, para que eso se desmonte, transparencia es fundamental, y esa va a ser desde luego una labor que voy a realizar yo. Y por otra parte también hablaba del tema de los residuos, y evidentemente es una cuestión que debemos tratar entre todos para darle una solución definitiva al caos que se ha generado en esta última legislatura
en un tema que además ya tenía solución. Y creo que el tercer tema era el de la transparencia, que lo he ligado con el de la corrupción y por lo tanto, bueno, evidentemente también comparto lo que dice, pero haciendo un pequeño matiz al tema de la corrupción que trataba el portavoz de Podemos en este caso. Y eso que EH Bildu en esta última campaña electoral y previo a la campaña electoral incluso ha intentado manchar las siglas del PNV con el asunto de la corrupción en el tema Bidegi. Efectivamente, yo creo que Bildu a la desesperada ha intentado manchar al Partido Nacionalista Vasco con el tema de la corrupción, en el tema de Bidegi. Recordemos también en qué momento lo llevó a los tribunales, en el último momento, cuando ya ni siquiera había tiempo ni para defenderse, pero bueno, ahí también en las Juntas Generales de Guipúzcoa hicimos un trabajo ímprobo desde la oposición para desmontar la película que había montado EH Bildu. En cualquier caso, eso también va a tener su propio camino, su propio recorrido, y se va a dejar muy claro para la ciudadanía, para que tenga muy claro qué es lo que ha habido ahí. Yo insisto, como he sido portavoz en la materia en Juntas Generales de Guipúzcoa en la legislatura anterior, tengo muy claro que ahí no hay nada sino una voluntad por parte de Bildu de manchar precisamente al Partido Nacionalista Vasco, porque veía que no tenía recorrido y que la única manera que tenía de ganar al Partido Nacionalista Vasco era utilizando el tema de la corrupción, que insisto, no ha existido, pero bueno, aquí cada uno funciona con sus armas. Nunca hemos funcionado con las mismas armas, ni Bildu ni el Partido Nacionalista Vasco, y desde luego en este sentido nosotros no hemos respondido de la misma manera. Yo creo que han acudido a una falsa denuncia o han echado mano de una falsa denuncia para intentar manchar al PNV, pero insisto, no hay nada en esta cuestión. No hemos escuchado al nuevo portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, en Juntas Generales, que tenía un claro emplazamiento para Eider Mendoza si realmente quiere demostrar, decía, la pluralidad de la Cámara. A Eider Mendoza, la presidenta de las Juntas Generales, lo que le pedimos básicamente es que respete la pluralidad de Guipúzcoa y si realmente quiere representar a toda Guipúzcoa, que acuda el próximo día 30 a Irún, puede ser el primer paso, a defender el alarde mixto y paritario, y esa sería una primera señal donde vamos a poder comprobar si realmente representa a toda Guipúzcoa o solo a una parte de ella. ¿Lo hará? A ver, yo siempre he mantenido el mismo discurso con el tema de los alardes de Irún y Hondarribia. Es decir, además no es un discurso mío propio, sino es un discurso de las propias Juntas Generales de Guipúzcoa. En la legislatura anterior yo creo que llegamos a 3 acuerdos en las Juntas Generales de Guipúzcoa que insistían en una idea. Primero, libertad de organización y segundo, respeto y apoyo a todas las formas de sentir y de vivir los alardes de Irún y Hondarribia. Esa es la postura que voy a seguir manteniendo yo sin ningún tipo de duda, porque esa y no otra es lo que pide la mayoría de la ciudadanía guipuzcoana, expresada incluso en la legislatura anterior en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Por lo tanto, yo mantendré evidentemente ese discurso. Si acudiré o no, yo si acudiera, y en el caso de Irún no voy a poder acudir porque voy a estar trabajando, pero por ejemplo también me acuerdo que en las fiestas de Hondarribi durante el año pasado estuve yo sustituyendo a Loitzune Charola, entonces presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, que estaba de baja, y lo que dije fueron 2 cosas. Primero, voy a mantener la actitud institucional, es decir, lo que expresan las Juntas Generales de Guipúzcoa, que es lo que he dicho anteriormente, libertad de organización y respeto y apoyo a todas las formas de vivir y sentir el alarde. Y por otra parte, a las fiestas de Hondarribi acudiré como ciudadana de Hondarribi, iré con mi familia y asistiré a las 2, como he hecho siempre durante todos estos últimos años. ¿Estará en los 2 alardes? En Hondarribi siempre suelo asistir a los 2, eso es, siempre suelo asistir. Además, insisto, yo creo que es lo que piden las propias Juntas Generales de Guipúzcoa, respeto y apoyo a todas las formas de sentir y vivir el alarde. Lo hago de manera personal. No debe ser una sorpresa para nadie, y además creo que tampoco ayudan mucho cuando hacen emplazamientos de ese tipo. Yo creo que no lo hacen. ¿Usted está más por el alarde tradicional o por el alarde mixto? A ver, yo insisto, apoyo y respeto las 2 formas de vivir y sentir el alarde. Se lo preguntaba además porque, decía usted, hemos llegado a 3 declaraciones institucionales en la pasada legislatura. Es verdad que el año pasado el tema de los alardes impidió también una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, precisamente porque en un inicio un acuerdo entre EH Bildu y PSE
hablaba del tema de los alardes de Irún y Hondarribía como una expresión de violencia machista. Finalmente el Partido Socialista a última hora retiró su apoyo a esa propuesta. Bueno, hubo una especie de bronca política con este asunto. No sé cómo lo ve usted. Bien, pues la verdad es que lo viví desde la primera línea. Era una comisión de Juntas Generales en la que se iba a debatir. Se llegó a un acuerdo, como bien decía, entre el Partido Socialista y Bildu y Aralar en este caso. Y bueno, ese acuerdo no fue posible. Uno de los firmantes retiró su firma en el último momento y bueno, al final no se pudo ni siquiera llegar a debatir el día de la violencia de género el día de la violencia de género, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, lamentablemente fue penoso porque no fuimos capaces, los grupos junteros no fueron capaces de diferenciar una cuestión tan importante como es la lacra de la violencia contra la mujer de lo que es el tema de los alardes. Con respecto a los alardes, insisto, las Juntas Generales de Guipúzcoa se han pronunciado en más de una ocasión. El pronunciamiento es el de la mayoría de las Juntas Generales de Guipúzcoa y debemos saber diferenciarlo de lo que es la violencia de género, que es una cosa muy distinta. Todos los días prácticamente hay mujeres que mueren en manos de sus parejas y yo creo que hacer esa mezcla de manera intencionada yo creo que fue muy, muy, muy desafortunada y de hecho al final se tuvo que romper el acuerdo. Le va a tocar presidir mañana la investidura del candidato jeltzale de Markel Olano. ¿Cómo se presenta el Pleno y más tras ese acuerdo PNV-PSE? Bien, pues yo creo que el Pleno se presenta bien. A mí me gustan mucho estos debates de investidura, los debates de política general, porque además es cada grupo que, bueno, en este caso hay dos candidatos, Xabier Olano y Markel Olano, cada uno de ellos presentará su programa, cuál va a ser su programa para el resto de la legislatura, y el debate con los nuevos y las nuevas portavoces yo creo que va a ser muy interesante. Por lo tanto, invito a toda la ciudadanía que lo pueda seguir también en directo desde la propia página web de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Insisto, va a ser muy interesante y sobre todo va a dar inicio a esta nueva legislatura de manera, de manera ya oficial. ¿Cómo va a ser el desarrollo del Pleno? Creo que va a durar toda la jornada, ¿verdad? Eso es. En principio, la previsión es que empieza el Pleno a las 9 de la mañana. Va a haber dos turnos de intervención, uno para el señor Markel Olano, que será el primero en intervenir, y luego para el señor Xabier Olano, que será el segundo en intervenir. Cada uno de ellos tendrá 90 minutos de intervención, por lo tanto, como mucho, la parte de la mañana durará hasta las 12 del mediodía. Luego habrá un receso y iniciaremos el debate por la tarde a las 2 de la tarde. Lo hemos hablado con el resto de los grupos, están todos de acuerdo. A las 2 de la tarde se iniciaría, por lo tanto, el debate entre los y las portavoces de los grupos junteros. Los dos candidatos responderían a cada uno de los grupos y luego se cerraría con el turno de intervención, un nuevo intervención de cada uno de los portavoces y las portavoces de los grupos junteros. Y luego, bueno, pues sería evidentemente la entrega de la maquilla al nuevo diputado general y yo creo que va a ser un día bonito, sí. Desde que se conocieron los resultados, Markel Olano viene insistiendo en lo importante que era en esta nueva legislatura conseguir mayorías amplias en juntas generales sobre los temas prioritarios para Guipúzcoa. Porque si no, decía en estos micrófonos el candidato del PNV, estaremos errando ya desde el punto de partida. Que estos meses antes de las Navidades tengamos ya muy claro qué va a avanzar en Guipúzcoa, cómo va a avanzar en Guipúzcoa y con qué apoyos se va a producir todo eso. Es decir, que tengamos ya la legislatura atada desde el punto de vista estratégico para los otros 4 años. Y eso yo tengo muy claro que si no se produce durante estos primeros meses, incluso estas semanas, no se va a producir. Si nosotros no conseguimos, y es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del PNV, no conseguimos concitar una mayoría estable para la legislatura, esta legislatura desde el principio ya nacerá no sé si muerta o por lo menos nacerá descabezada, y yo creo que eso no nos lo podemos permitir. Esa mayoría ya existe, es decir, insistimos en base a ese acuerdo PNV-PSE. ¿Cuáles cree usted que son los asuntos prioritarios para el territorio de Guipúzcoa? Bien, yo creo que es importante, antes de contestar a la pregunta, es importante precisamente lo que decía Markel, ¿no? El señor Olano, decía que que era importante llegar a acuerdos antes de iniciar la legislatura, sobre todo en los aspectos programáticos, porque las decisiones que se vayan a adoptar a inicio de la legislatura son las que van a marcar la legislatura. Las decisiones que se adopten dentro de 3 años, ya serán demasiado tardías. Yo creo que al inicio hay que poner el motor en marcha y tomar decisiones. Este acuerdo existe, por lo tanto yo creo que es una buena noticia. Y luego, respondiendo ya a la pregunta, yo creo que la prioridad la ha marcado muy bien el candidato del PNV, que es evidentemente la economía y el empleo. Es una de las prioridades que tenemos en el territorio. La ciudadanía está esperando que se tomen decisiones, porque desde las instituciones sí podemos colaborar, creando un clima adecuado entre las instituciones para ayudar a la economía guipuzcoana y
para ayudar a que se fomente el empleo y la creación del empleo. Y luego también, evidentemente, hay muchas otras cuestiones que también hay que priorizar. Por ejemplo, la gestión de los residuos. También existe también el problema de la convivencia. Hay que tomar decisiones también para que la convivencia, después de tantos años de sufrimiento, pues que haya un respeto mutuo, un entendimiento mutuo y pues que podamos convivir en paz entre toda la ciudadanía guipuzcoana, y muchísimas cuestiones más, pero yo creo que las prioridades ya están definidas. Insisto, la economía y el empleo es la prioridad fundamental en esta legislatura. ¿Dónde cree que pueden estar los principales escollos en esta legislatura? Yo creo que los escollos se van a salvar con el acuerdo que se vaya a cerrar entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. El acuerdo es programático, es decir, se ha adoptado un acuerdo en todas las áreas de funcionamiento de la institución foral para evitar que haya escollos precisamente a lo largo de la legislatura. Cuando los puntos en común se ponen de acuerdo, las diferencias que pueda haber entre los diferentes partidos políticos, en este caso dos, pues se evita que pueda haber diferencias y que pueda haber diferencias de matices incluso también en la legislatura, y sobre todo para que las decisiones puedan ser compartidas desde el inicio. Yo creo que el acuerdo es fundamental en un inicio y no dejarlo para el final para que no haya escollos. Yo creo que eso se ha evitado con este acuerdo. Eider Mendoza, ¿con qué retos afronta usted la presidencia de las Juntas? ¿Qué toque personal le gustaría imprimir a esta Cámara? Hombre, yo creo que el reto personal es sobre todo el trabajo y el trabajo. Trabajando es como se consiguen acuerdos, se consiguen adoptar decisiones que puedan ser buenas para la ciudadanía, y ese es mi compromiso personal. Yo creo que mi sello es precisamente el del trabajo, no me puedo definir de otra manera, y ese va a ser mi compromiso. Luego también sobre todo el tema de la transparencia, que la ciudadanía conozca lo que son las Juntas Generales de Guipúzcoa. No sé cómo lo vamos a articular, pero desde luego sí que soy consciente de la importancia de que la ciudadanía guipuzcoana sepa dónde se toman las decisiones, lo importante que es el respeto de estas decisiones, porque sobre todo eso es lo que posibilita que se pueda responder a las necesidades que hay. ¿Alguna declaración institucional en concreto que le gustaría que saliera de esta legislatura? Yo creo que las declaraciones institucionales son buenas siempre, porque las declaraciones institucionales son acordadas entre los diferentes grupos políticos. Debemos ser capaces de aparcar nuestras diferencias para tomar decisiones compartidas entre todos, y eso sería bueno para la ciudadanía guipuzcoana. No solamente las declaraciones institucionales, sino que todas las normas, todas las propuestas de resolución que se pudieran adoptar en juntas, cuanto mayor apoyo puedan tener, mejor será, sin derecho a veto, evidentemente. ¿Y alguna en concreto que le gustaría que se firmara? Pues a mí me gustaría mucho, por ejemplo, alguna en relación a la paz, evidentemente también en relación a la mujer, en relación a la violencia de género, y cantidad de cuestiones también que pudieran adoptarse en las propias Juntas Generales de Guipúzcoa. Pero insisto, la voluntad debe ser la de los grupos junteros, y yo únicamente presido la institución y no soy representante de cada uno de los grupos políticos. Bueno, pues veremos si se consigue o no. Por cierto, no sé si lo ha pensado ya, pero volveremos a tener en esta legislatura el retrato de la presidenta de la Cámara, porque la pasada legislatura se cierra sin retrato de Loizune Charola. Eso es, la verdad es que no lo he pensado. Yo sí entiendo que debiera haber alguna fotografía, por lo menos, no porque tenga ganas yo de estar en el pasillo de la entrada de las Juntas Generales de Guipúzcoa, sino porque insisto que incluso para la propia historia es importante, o al menos bonito, que se pueda saber quién ha presidido las Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿no? Desde luego no lo tengo claro. Yo sí creo que una fotografía sería suficiente, y veremos a lo largo de esta legislatura qué decisión vayamos a adoptar. Pero lo haré con el resto de la mesa también. Pero mi postura sería la de una fotografía. Creo que es una cosa que también tiene su valor, también artístico, y para que pueda servir de testimonio para el futuro. Pues veremos. Eider Mendoza, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y suerte en esta legislatura. Seguiremos hablando. Agur. Buenos días, agur.